con el tema de décimos, centésimos y milésimos. Antes de iniciar de lleno y a resolver actividades, vamos a explicar un poquito qué son los décimos, centésimos, milésimos y de dónde salen. Nosotros vamos a enfocar solamente en estos tres, aunque en esta imagen que les estoy mostrando se muestran todavía tres más. Esos no los vamos a hacer caso. En este caso están primero que nada los enteros, que son las unidades, decenas, centenas, unidades de millar y así nos podemos ir viendo, que son como el 100, 10 y 1. Esos ya los conocemos, ya los dominamos y los vimos desde primer grado. Empezamos con unidades y decenas, en segundo con centenas, ya después agregamos unidades de millar, esos ya los dominamos. Pero hay algo, todavía hay cantidades antes del punto decimal, que son las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Esas ya no las vamos a empezar a ver, nos vamos a quedar solamente hasta milésimas. Los más grandes serían las décimas, después le seguirán centésimas y finalmente seguirían las milésimas. Van en este orden, ¿ok? Y esos son sus nombres y cómo se ubican antes del punto, ¿ok? Pero ahora bien, ya sabemos dónde van ubicadas, pero ahora las vamos a ver representadas gráficamente. Aquí hay un ejemplo. Este es un entero, es decir, sería la unidad, que sería el 1, 2, 3, 4, 5. Ok, este solamente es 1. Número 1. Ese 1 se lo divido en 10, que es esa imagen que está en la parte de abajo, es 1 de 10, sería la fracción, que es igual a 0.1, sería un décimo. Cada partecita se conoce como un décimo. Si ese décimo yo lo divido todavía en 10, cada uno de ellos lo divido en 10, me va a dar un centésimo, que sería esa partecita roja que está aquí. Es decir, que en el entero se dividió en 100. Y si todavía este pedacito rojo lo divido en otros 10, me va a quedar ese puntito rojo que se alcanza a ver ahí, es decir, un milésimo. Es decir, este grandote de aquí arriba se dividió en 1000. Aquí está otra manera de representarlo. Aquí está el entero, se divide en 10, hablamos, estos amarillos o cremitas son los décimos, estos moraditos serían uno de estos dividido y serían los centésimos, y uno de estos cuadritos pequeñitos, si lo divido en 10, sería un milésimo. Aquí les agrego una pequeña tablita que dice 40 de 100. La fracción sería representada de esta manera y el decimal se escribiría 0.40. ¿Cuál es la característica? ¿De qué número estamos hablando aquí? Ok, del 4, 40. Voy a poner el 4 y 40, tal cual. ¿Por qué? Porque el 100 tiene dos ceros, entonces yo voy a tener dos cantidades después del punto. A diferencia de, por ejemplo, aquí, que estamos hablando de milésimos, entonces después, antes del punto yo tengo que tener tres cantidades, que sería 0, no voy a poner 0.88, sino 0.088. Recuerden que dependiendo de los ceros es la cantidad de números que voy a tener antes de mi punto. Muy bien, lo mismo con el resto de los ejemplos, aquí los pueden observar para que identifiquen cómo se escribe cada una de ellas. Vamos a ver la página 17 de su libro. Ahí yo puse en rojo la palabra respuesta porque vamos a ir acomodando las respuestas que nos vayan dando. En la página anterior, en la página 16, nos invitan a hacer un material. Si gustan hacerlo, lo pueden hacer para poder comprender un poquito mejor el tema. En este caso, lo vamos a hacer de manera digital con el material que tenemos en el lado izquierdo. Por eso menciona la consigna, tengan en la mano su material recortado para contestar las siguientes preguntas. Inciso A, vamos con el primero. ¿Cuántos décimos caben en una unidad? Ok, tenemos este que es la unidad, el entero. Dice que cuántos décimos caben. Estos son los décimos y ya están divididos. ¿Cuántos caben? Aquí dice, si divido el entero en 10 partes, cada parte se llama décimo. En 10. Entonces, ¿cuántos tiene un entero? 10. La primera, 10 décimos. Pongo coma porque sigue otra pregunta. ¿Cuántos centésimos caben en un décimo? Es decir, en este, ¿cuántos de estos me caben? Los puedo contar aquí, los puedo acercar.
para poder contar. 1, permítanme ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces también caben 10 centésimos. Esto yo lo conté, pero recordemos que para sacar los centésimos, un décimo lo dividimos en 10. ¿Y cuántos milésimos caben en un centésimo? Pues lo mismo. Si yo divido ¿en cuánto lo tengo que dividir para que me dé estos pedacitos? En 10. Entonces cabrían 10 milésimos. Esa es la respuesta de la número, bueno, el inciso A, no tiene número. ¿Qué es más grande, un décimo o un centésimo? Para resolver esto, ¿qué es más grande, este pedazo o este pedazo? Pues este, ¿no? Que sería un décimo. ¿Cuántos milésimos, es decir, cuántos de estos caben en uno de estos? Recordando que en este entero hay 1000, serían 100, 200, 300, 400. En cada pedacito hay ¿cuántos? 100. Entonces, en uno de estos, ¿cuántos cabrían? 100. 100 le vamos a poner. Después dice, ¿cuántos milésimos caben en una unidad? Si hablamos de milésimos, esta es la unidad. ¿Cuántos, todos estos, cuántas veces caben aquí? Este pedacito. Si hablamos de milésimos, hablamos de décimos, son 10. Hablamos centésimos, aquí son 100. Entonces, en milésimos, ¿cuántos habrá? 1000. Y en dos décimos, ¿cuántos centésimos hay? En un décimo hay 10. ¿En cuánto habrá en dos entonces? 20. ¿Cuántos décimos hay en media unidad? Es decir, a la mitad. Es decir, ¿cuántos décimos hay en un entero? Hay 10. La mitad de 10, que sería la mitad, hablando de medios, 5. ¿Cuántos décimos hay en una unidad? Más 5 décimos. En una unidad, ¿cuánto dijimos que hay? 10, que son todos estos que están aquí. Le sumamos 5, 10 más 5, ¿cuántos hay? 5 más, 5 más 10, 15. Que se puede representar así. O, no era 2, 15 como fracción décimos. ¿Y cuántos milésimos tiene 1.5 unidades? Si en una dijimos que hay 1000, ese punto 5 sería la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 1000? Son 500. Entonces 1000 más 500, ¿cuánto es? 1500. Esto utilizando estas partecitas de aquí. ¿Ok? Ahora bien, vamos con la actividad. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a rellenar. Este no es. Este que está aquí. Completar esta tabla, siguiendo el ejemplo. Está el número 0.28. ¿Cuántos enteros hay? Es decir, antes del punto 0. Entonces lo pongo aquí. Después del punto, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay en décimos? 2. ¿Cuántos en centésimos? 8. Lo mismo lo vamos a hacer. Es una actividad muy sencillita. Es para irnos familiarizando con el término décimo, centésimo, milésimo y su posición. ¿Ok? Esta es la actividad. Se los voy a poner ahorita en grande para que puedan ver que esta es la actividad que van a entregar. Muy bien. Hasta luego.